Hola chicos, espero que todos se encuentren muy bien junto a sus familias. Esta semana comenzamos unidad nueva que corresponde a la materia. Y vamos a comenzar recordando algunas cosas que ustedes ya han visto años anteriores. Primero vamos a reconocer o a recordar los tres estados de la materia. Ya tenemos que el estado sólido, el líquido y el gaseoso. ¿Ya? Y vamos a ver qué características tiene cada uno de estos estados. Primero tenemos que tener en cuenta que el estado sólido se caracteriza por tener un volumen definido, una forma también definida, que no son compresibles, o sea, no se pueden ejercer presión sobre ellos. ¿Ya? Luego tenemos el estado líquido, donde va a tener un volumen estable, pero no van a tener una forma propia, sino que van a tomar la forma del recipiente que los contenga. Y tampoco pueden ser compresibles, por lo tanto no se puede ejercer presión sobre ellos. En cambio, en el estado gaseoso también va a tener un volumen propio, va a ocupar todo el espacio del que disponga, y este sí puede ser compresible, o sea, uno sí puede ejercer presión sobre ellos para cambiar su volumen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tienen volumen propio. Entonces, en base a eso, les dejo ahí esas actividades. Y ahora tenemos que ir analizando cuáles son los efectos del calor sobre las sustancias. Si nosotros calentamos una sustancia, se va a producir un cambio, ¿ya? Lo mismo va a pasar cuando esa misma sustancia se enfríe. Por lo tanto, por ejemplo, cuando aplicamos calor sobre una sustancia, esta se dilata, por lo tanto aumenta su volumen. Entonces, cuando la sustancia pierde calor y se enfría, se contrae y por lo tanto su volumen también disminuye. Por lo tanto, al calentar o enfriar una sustancia, nosotros podemos provocar un cambio de estado. Por ejemplo, ahí en la imagen vemos los cubitos de hielo. Si nosotros aplicamos calor a los cubitos de hielo, se van a transformar en agua líquida. Pero si seguimos calentando, si seguimos aplicando más calor, vamos a hacer que ésta se evapore y se transforme en gas. Ahora, de igual manera, en forma inversa, si empezamos a enfriarlo, esta agua se va a condensar, por lo tanto va a convertirse en agua líquida y posteriormente, si seguimos bajando la temperatura, se va a enfriar y se va a transformar nuevamente en hielo. Entonces ahí les dejo algunas actividades sobre los efectos que tiene el calor sobre algunas sustancias. Y ahora tenemos que ver lo que son los cambios progresivos. Tenemos dos tipos de cambios, tenemos tipos de cambios progresivos y tenemos otro tipo de cambios que se llaman regresivos. Vamos a partir con los progresivos primero. Y van a ser todos aquellos cambios que se produzcan por un aumento de la temperatura. Y por lo tanto va a producir un cambio de estado. El primer cambio es la fusión. ¿Ya? Cuando nosotros aplicamos calor sobre un sólido, este tiende a aumentar su volumen, pero su masa siempre se va a conservar. ¿Ya? Siempre va a ser exactamente la misma. Luego tenemos la vaporización, que se va a producir cuando una sustancia pasa de estado líquido a gaseoso, ¿ya? Donde su masa va a seguir siendo la misma, ¿ya? Lo común de todos estos cambios progresivos es que la masa siempre se conserva, ¿ya? Luego tenemos la sublimación, que es cuando pasa de estado sólido a gaseoso en forma directa, ¿ya? Y también vamos a tener que se produce cuando hay dilatación en los sólidos, cuando aplicamos calor sobre algún sólido, como les decía anteriormente, va a aumentar su volumen, ¿ya? Y cuando hay una dilatación en los líquidos, también vamos a ver que se va a incrementar su volumen, pero a su vez va a disminuir su viscosidad, ¿ya? Y por último también tenemos lo que es la expansión del estado gaseoso, que es cuando aplicamos gas
o mejor dicho, cuando aplicamos calor sobre un gas, este también incrementa su volumen, por lo tanto va a tratar de ocupar todo el espacio que tenga disponible, ¿ya? En el primer caso se me había olvidado decir que la fusión es cuando tenemos un sólido que pasa a estado líquido, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, cuando tengo yo un cubo de hielo y se transforma en agua, producto de la aplicación de calor, ese es un proceso de fusión. Entonces ahí les pongo alguna actividad donde ustedes van a tener que indicar a qué proceso corresponde esas definiciones. Luego, como les decía, tenemos los cambios regresivos, que es cuando yo voy disminuyendo la temperatura, ¿ya? Y aquí también tengo algunos procesos que son algunos conocidos por ustedes y otros que no tanto. Entonces, la condensación se produce cuando yo tengo un gas que yo al enfriarlo pasa a estado líquido, ¿ya? En este caso su masa igual se conserva. En los cambios regresivos y en los progresivos siempre la masa se va a conservar, nunca se va a perder, ¿ya? Solamente que va a cambiar de forma. Para el caso de la solidificación, aquí es cuando yo paso de un estado líquido a un estado sólido, ¿ya? Cuando yo hago la sublimación inversa, paso directamente de un estado gaseoso a un estado sólido. Ahora, también está lo que es la contracción del estado gaseoso. Cuando un gas se empieza a enfriar, su volumen se va a reducir, ¿ya? Por lo tanto, se contrae este gas. Lo mismo va a ocurrir con la contracción en el estado líquido. Por lo tanto, este líquido va a ceder calor al ambiente y también va a reducir su volumen, ¿ya? Y al contrario de la dilatación, va a aumentar su viscosidad. Y también tenemos la contracción del estado sólido, ya que cuando el sólido pierde temperatura, pierde calor, su volumen también va a reducirse, por lo tanto se va a contraer, ¿ya? Pero sin embargo, en todos estos casos, ninguno pierde su masa, todos la conservan. Y ahí les dejo esta actividad donde también tienen que ver a qué proceso corresponde esas definiciones. Ahora vamos a ver cuál es el efecto que tiene el calor sobre la densidad de las sustancias. Por lo tanto, cuando aplicamos calor sobre una sustancia, provocamos que ésta se dilate y se expanda, ¿ya? Por lo tanto, eso también va a llevar como consecuencia que aumente su volumen. Sin embargo, la masa, como mencionaba anteriormente, siempre se conserva, ¿ya? Se mantiene siempre constante. Por lo tanto, el calor lo que va a provocar que la densidad de la sustancia sea menor. Por lo tanto, va a disminuir la densidad de la sustancia. Por lo tanto, por ejemplo, si yo tengo un sólido, el sólido va a ser más denso que un líquido y el líquido va a ser más denso que un gaseoso. Por lo tanto, el calor afecta sobre la densidad de la sustancia y va a hacer que la densidad, mientras más calor yo aplique, menos densidad va a tener la sustancia. Ahora, tenemos este otro caso que es cuando es... en todo orden de cosas existen excepciones, ¿ya? Y aquí en el caso del agua, cuando el agua se solidifica, aumenta su volumen. El hielo, por lo tanto, es menos denso que el agua líquida y por eso flota. Si nosotros hacemos el experimento, tenemos un vaso con agua y le agregamos un cubito de hielo, vamos a ver que el hielo se va a ir a la superficie. Pero esta es una excepción a lo que se da para todo el resto de las sustancias. Ahí yo les puse la imagen de este globo aerostático, donde ustedes se dan cuenta que al calentar el aire del interior, la densidad se hace menor y por eso empieza a flotar.
¿Por qué les explico eso? Porque ahí les pongo la actividad del Festival de Farolillos, que es muy similar a cómo actúa en el globo aerostático, para que ustedes puedan explicar cómo asciende en el aire. Ahí tenemos otras actividades donde ustedes van a contestar verdadero o falso, y para llegar al efecto del calor sobre la presión en el caso de los gases, ¿ya? En este caso, cuando nosotros aplicamos calor a un gas, este va a incrementar su volumen, por lo tanto el volumen se va a hacer mucho mayor, ¿ya? Y la pérdida de calor va a provocar que se contraiga, o sea, que se reduzca, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes observan aquí la imagen, en la primera imagen yo les pongo ahí un matraz, que es este recipiente, y pongo un globo. ¿Qué es lo que pasa? En este momento solamente el globo está ahí semi inflado por el aire que estaba en el interior. Si yo a este globo le empiezo a agregar temperatura, el aire del interior se va a empezar a expandir porque es un gas. Por lo tanto, eso provoca que el globo después empiece a inflarse, ¿ya? Si la temperatura del gas aumenta, el gas tiende a expandirse. Por lo tanto, la presión que ejerce sobre el recipiente que los contiene también aumenta, ¿ya? En cambio, cuando la temperatura del gas disminuye, la presión de este empieza a disminuir. ¿A qué voy con esto? Que si yo dejo enfriar y le quito el calor que le había aplicado, este globito después va a volver a su estado original. ¿Por qué? Porque ya el gas se va a ver enfriado y va a perder presión, por lo tanto se va a empezar a desinflar. Y tenemos también, aquí yo les dejo un caso para que ustedes vean qué es lo que ocurre con las palomitas de maíz, ¿ya? También en relación a lo mismo que estamos hablando. Y en base a ese pequeño texto que tienen ahí, van a contestar las preguntas que aparecen. En este caso, en este ejercicio en particular, son 2 alternativas las que tienen que marcar, ¿ya? Para el resto solamente una. Entonces, chicos, tienen hasta el domingo 9 de agosto, por lo tanto tienen una semana para entregar la actividad. Que tengan una muy buena semana.